Piensa en este momento, tú viendo esta pantalla, los átomos de tu cuerpo vibrando, la luz atravesando el espacio, los electrones fluyendo en tu dispositivo. Todo esto, absolutamente todo, está siguiendo reglas. Reglas precisas, matemáticas, invariables. Y aquí está lo extraordinario. Esas reglas no están escritas en español, ni en inglés, ni en ningún idioma humano. Están escritas en el lenguaje más profundo que existe. Un lenguaje que existía antes de que hubiera alguien para leerlo. Leonard Susskind, uno de los físicos más influyentes de nuestro tiempo, lo dice sin rodeos. La física no es solo una descripción del universo, es el lenguaje en el que el universo está escrito. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Por qué el universo habla en matemáticas? ¿Y qué significa realmente que podamos leer ese lenguaje? Déjame plantearte algo que probablemente nunca te has detenido a pensar. Cuando aprendes física en la escuela, te enseñan fórmulas. F = ma, E mc2. Ecuaciones que memorizas, que usas para resolver problemas en exámenes. Y después de un tiempo, olvidas la mayoría. Pero hay algo fundamental que nadie te dice explícitamente. Esas ecuaciones no son invenciones humanas. No son herramientas que creamos para describir el mundo como quien crea una metáfora o un modelo simplificado. No, son descubrimientos, estaban ahí, siempre han estado ahí, operando, gobernando cada partícula, cada interacción, cada instante desde el Big Bang hasta este preciso segundo. Susskind tiene una forma de expresar lo que es brutalmente directa. Las leyes de la física no son sugerencias, son órdenes absolutas que el universo obedece sin excepción. Y aquí está lo verdaderamente profundo. Esas órdenes están escritas en un lenguaje específico, el lenguaje de las matemáticas, no en palabras, no en imágenes, en ecuaciones. ¿Por qué? Porque el cosmos, en toda su vastedad y complejidad, opera según principios matemáticos. ¿Por qué no caos? ¿Por qué no aleatoriedad pura? Esta es una de las preguntas más antiguas de la ciencia, y la respuesta cambia completamente cómo entendemos qué es la realidad. Empecemos por algo básico, algo tan simple que parece obvio. Tiras una pelota hacia arriba, sube, se detiene, cae. Pregunta, ¿por qué cae? Por la gravedad, dirías. Correcto, pero esa no es realmente la respuesta. Esa es solo una etiqueta, un nombre que le ponemos a algo. La verdadera respuesta está en algo más profundo, en algo que Newton descubrió hace más de 300 años y que sigue siendo válido hoy. Existe una ecuación que describe exactamente cómo cae esa pelota. No importa dónde estés, no importa cuándo. Si tiras una pelota hacia arriba en Lima, en Tokio o en la Luna, el universo calcula su trayectoria usando exactamente la misma fórmula. Piensa en eso. El universo está calculando, constantemente, en cada fracción de segundo, para cada partícula, en todo momento. Susskind lo plantea de una manera que suena casi religiosa, pero es puramente científica. El universo es una computadora cósmica ejecutando las ecuaciones de la física a una velocidad infinita y con precisión absoluta. Ahora, aquí está donde se pone realmente interesante. Esas ecuaciones no solo describen cómo caen las cosas, describen por qué se mueven los planetas, por qué brilla el sol, por qué existes tú, construido de átomos que se formaron en el núcleo de estrellas muertas hace miles de millones de años. Todo, absolutamente todo, está conectado por este lenguaje. Y no es un lenguaje vago o aproximado, es exacto, tan exacto que podemos predecir con años de anticipación dónde estará un planeta. Podemos calcular la masa de partículas que nunca hemos visto directamente.
podemos enviar una sonda espacial a Plutón con un margen de error de kilómetros después de viajar miles de millones de kilómetros. ¿Cómo es posible esa precisión? Porque el universo no está improvisando, está siguiendo instrucciones matemáticas, escritas en su código fuente. Pero aquí está la parte que te va a volar la cabeza. Durante siglos, los físicos pensaron que las matemáticas eran simplemente una herramienta útil para describir la naturaleza, una especie de lenguaje humano sofisticado que resultaba conveniente para expresar patrones. Pero en el siglo XX algo cambió. La física cuántica llegó y destruyó esa idea. Susskind, que trabajó directamente en el desarrollo de la teoría de cuerdas y la información cuántica, lo vivió de primera mano, y él te lo puede decir. Las matemáticas no solo describen el universo, son el universo. Déjame explicarte qué significa eso. Cuando estudiamos la mecánica cuántica, nos encontramos con algo perturbador. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las medimos. Un electrón no está en un lugar específico. Está en una superposición de todos los lugares posibles. ¿Cómo describimos eso? No con palabras. Las palabras fallan. Solo las matemáticas pueden capturar esa realidad. De hecho, lo que llamamos partícula es en realidad una función de onda, una ecuación, un objeto puramente matemático que contiene todas las probabilidades de dónde podría estar esa partícula. Ahora piensa en esto. Si la realidad fundamental de una partícula es una ecuación, entonces, ¿qué es más real? ¿La ecuación o la partícula? Susskind tiene una respuesta inquietante. La ecuación es lo real. Lo que percibimos como partículas, como materia, son solo manifestaciones de relaciones matemáticas más profundas. Esto no es filosofía, es física dura, verificable. Cada experimento que hacemos confirma que el mundo cuántico opera exactamente como dicen las matemáticas, sin desviación, sin sorpresas una vez que conoces las ecuaciones. El universo no está usando las matemáticas para comunicarse. El universo es matemáticas expresándose. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque resulta que este lenguaje matemático del universo no es arbitrario. Tiene propiedades extraordinarias, simetrías, elegancia, conexiones ocultas entre áreas que parecen completamente diferentes. Por ejemplo, las mismas ecuaciones que describen cómo vibra una cuerda de guitarra, describen también cómo se comportan las partículas fundamentales según la teoría de cuerdas. Las mismas transformaciones matemáticas que usamos para entender la geometría del espacio-tiempo son idénticas a las que aparecen en la mecánica cuántica. Esto no es coincidencia. Susskind pasó décadas explorando estas conexiones, y lo que encontró es aún más extraordinario de lo que nadie imaginaba. Pero para entender eso necesitamos ir más profundo. Necesitamos hablar de lo que realmente significa que el universo tenga un lenguaje, y más importante aún, necesitamos preguntarnos, ¿quién escribió ese lenguaje? ¿O siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto? Volvamos a esa pregunta inquietante. ¿Quién escribió el lenguaje del universo? Durante mucho tiempo esta pregunta parecía filosófica, casi teológica. Pero Susskind y otros físicos teóricos del siglo XX descubrieron algo que cambia completamente el marco de la pregunta. Resulta que el lenguaje matemático del universo tiene una propiedad extraordinaria, es inevitable. Déjame explicarte qué significa eso. Cuando construyes teorías físicas, no puedes simplemente inventar ecuaciones al azar y esperar que funcionen.
Las ecuaciones que describen la realidad están severamente restringidas por algo llamado principios de simetría. Por ejemplo, las leyes de la física son las mismas aquí que en Andrómeda. Son las mismas hoy que hace 1.000 millones de años. No dependen de si miras hacia el norte o hacia el sur. Esas simetrías, esas invariancias, fuerzan la forma matemática que deben tener las leyes físicas. Susskind lo plantea así: el universo no eligió arbitrariamente sus leyes. Las simetrías fundamentales del espacio y el tiempo dictan qué ecuaciones son posibles y cuáles no. Piensa en eso. Las matemáticas no son algo que el universo decidió usar. Son el único lenguaje posible dado cómo está estructurada la realidad. Es como si el universo no tuviera opción, como si las matemáticas fueran inevitables. Y hay algo más profundo aquí, algo que Susskind descubrió trabajando en los fundamentos de la teoría cuántica. Las simetrías no solo restringen qué ecuaciones son posibles, las simetrías generan las fuerzas fundamentales. La simetría del espacio-tiempo genera la gravedad. Las simetrías internas de las partículas generan las fuerzas electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Todo, cada fuerza, cada interacción, surge de simetrías matemáticas. ¿Qué significa eso? Significa que el universo no tiene fuerzas y matemáticas. Las fuerzas son matemáticas. Son la geometría del espacio abstracto de posibilidades manifestándose como empujones y jalones en el mundo físico. Ahora, aquí está donde Susskind realmente empuja los límites de nuestra comprensión. En los años 90, trabajando en teoría de cuerdas y gravedad cuántica, él y otros físicos descubrieron algo llamado el principio holográfico. Te lo voy a explicar de la forma más clara posible, porque esto es fundamental. Imagina que toda la información sobre lo que sucede dentro de una región del espacio, digamos esta habitación donde estás, puede ser codificada completamente en la superficie que rodea esa región, en las paredes, como un holograma. Suena a ciencia ficción, pero es física real y aceptada. ¿Y qué significa eso para nuestro tema? Significa que la información es fundamental, más fundamental que la materia, más fundamental que la energía. Y la información se expresa en matemáticas, en bits, en ecuaciones. Susskind lo dice claramente. El universo no es fundamentalmente hecho de partículas o campos, es hecho de información, y la información es inherentemente matemática. Entonces, cuando preguntamos por qué el universo habla en matemáticas, la respuesta es casi circular pero profunda. El universo habla en matemáticas porque el universo es matemáticas. No hay separación entre el lenguaje y la cosa descrita, son lo mismo. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador de esta idea. Si el universo es información codificada holográficamente, si todo lo que existe puede ser reducido a bits de información en una superficie, entonces, ¿qué es lo que realmente estamos experimentando? Susskind no rehúye esta pregunta. La realidad tridimensional que experimentamos podría ser la lectura de información codificada en una superficie bidimensional distante. Somos, en cierto sentido, hologramas. No es una metáfora, es física seria respaldada por la teoría de cuerdas y la termodinámica de agujeros negros. Pero aquí hay algo aún más extraordinario que necesitas entender. Este lenguaje matemático del universo no es estático, está evolucionando, expandiéndose. Cada vez que los físicos descubren una nueva ecuación, una nueva simetría, una nueva conexión matemática en la naturaleza, no están inventando nada, están leyendo más del libro cósmico. Newton leyó algunas páginas,
Einstein leyó más. Susskind y sus colegas están leyendo capítulos que ni siquiera sabíamos que existían. Y aquí está lo que te va a sorprender. Ese libro aparentemente no tiene final. Cada respuesta lleva a preguntas más profundas. Cada ecuación que descubrimos revela estructuras matemáticas más fundamentales debajo. La teoría de cuerdas sugiere que las partículas son vibraciones de objetos matemáticos más básicos. La gravedad cuántica sugiere que el espacio-tiempo mismo emerge de algo más fundamental. La holografía sugiere que dimensiones enteras pueden ser ilusorias. ¿Hasta dónde llega esto? Susskind es honesto. No sabemos cuál es el lenguaje final del universo. Puede que ni siquiera exista un lenguaje final. Cada capa que descubrimos revela otra más profunda. Y hay evidencia de esto en la historia de la física. Cuando Newton escribió sus ecuaciones de la gravedad, pensó que había encontrado la verdad final. Luego llegó Einstein y mostró que la gravedad newtoniana era solo una aproximación, una sombra proyectada por una verdad más profunda, la curvatura del espacio-tiempo. Y la relatividad general de Einstein, ahora sabemos que también es una aproximación. Falla en el centro de los agujeros negros. Falla en el Big Bang. Necesitamos gravedad cuántica. ¿Y la gravedad cuántica? Susskind y otros sospechan que incluso esa no será la última palabra, que hay algo aún más profundo. Es como si el universo estuviera escrito en un lenguaje con infinitos niveles de complejidad. Y cada nivel que desciframos nos muestra que hay otro debajo. Pero aquí está lo asombroso. A pesar de esa profundidad aparentemente infinita, el lenguaje es consistente. Las ecuaciones de Newton no están mal. Siguen funcionando perfectamente para lanzar cohetes y construir puentes. Es solo que son un caso especial de las ecuaciones de Einstein. Y las ecuaciones de Einstein no están mal. Es solo que son un caso especial de algo más fundamental. Cada capa del lenguaje se conecta perfectamente con la siguiente, como si toda la estructura matemática del universo fuera una única obra coherente. Susskind lo expresa con asombro genuino. Lo más misterioso no es que el universo tenga leyes, es que esas leyes formen una jerarquía coherente, que cada nivel se conecte elegantemente con el siguiente. Eso sugiere algo profundo sobre la naturaleza de la realidad misma. Pero aquí está lo verdaderamente sorprendente. Lo que hace que todo esto sea más que un ejercicio intelectual abstracto, ese lenguaje matemático, ese código cósmico, es legible por nosotros. Piénsalo. Somos un puñado de átomos organizados de cierta manera en un planeta insignificante. Evolucionamos de organismos unicelulares a través de miles de millones de años de selección natural ciega. Y sin embargo, podemos leer el lenguaje en el que está escrito el universo. No solo leerlo, entenderlo, usarlo, predecir con él, manipularlo para construir tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros cerebros, que evolucionaron para encontrar comida y evitar depredadores en la sabana africana, son capaces de comprender las ecuaciones que gobiernan agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia? Esta es una de las preguntas más profundas en toda la filosofía de la ciencia. Y tiene un nombre: el problema de la efectividad irrazonable de las matemáticas. El físico Eugene Wigner escribió un artículo famoso sobre esto. Le parecía un milagro inexplicable que las matemáticas funcionaran tan bien para describir la naturaleza. Susskind no pretende tener la respuesta completa, pero ofrece una perspectiva fascinante. Tal vez el universo tiene que ser cognoscible.
Tal vez un universo que no pudiera ser entendido por partes de sí mismo sería de alguna forma inconsistente. Tal vez la comprensibilidad es tan fundamental como la gravedad. Es una idea radical. La idea de que la comprensibilidad del universo no es un accidente, es una propiedad fundamental. Piénsalo así. Somos parte del universo. Somos el universo tomando conciencia de sí mismo. Y si el universo está escrito en un lenguaje matemático, entonces tiene sentido que partes suficientemente complejas del universo, como cerebros, puedan leer ese lenguaje. No porque seamos especiales, sino porque somos hechos del mismo material, operando bajo las mismas leyes, expresados en el mismo lenguaje. Entonces, volvamos al principio con todo lo que ahora sabemos. La física no es solo una materia que estudias en la escuela, no es solo un conjunto de fórmulas útiles para ingenieros y científicos. La física es el lenguaje secreto del universo, es el código fuente de la realidad, y cuando aprendes física, cuando realmente la entiendes, no estás memorizando hechos, estás aprendiendo a leer ese lenguaje. Cada ecuación es una oración en ese lenguaje. Cada principio físico es una gramática que gobierna cómo se escriben esas oraciones. Newton aprendió algunas palabras de ese lenguaje. Maxwell aprendió más. Einstein expandió el vocabulario dramáticamente. Susskind y la física moderna están descubriendo que el lenguaje es más rico, más complejo, más hermoso de lo que nadie imaginaba. Y descubrieron algo más. El lenguaje tiene capas, niveles de significado, como poesía cósmica donde cada verso contiene referencias a versos más profundos. Y aquí está la parte que quiero que te lleves. Ese lenguaje está operando ahora mismo, en este instante. Los electrones en tu cerebro están siguiendo las ecuaciones de la electrodinámica cuántica. Los fotones que iluminan tu pantalla están obedeciendo las ecuaciones de Maxwell. La gravedad que te mantiene en tu silla está curvando el espacio-tiempo según las ecuaciones de Einstein. Cada átomo en tu cuerpo está ejecutando cálculos cuánticos. Cada interacción molecular está resolviendo ecuaciones diferenciales. Tu ADN está codificando información usando las mismas leyes termodinámicas que gobiernan las estrellas. El universo está hablando, constantemente, en cada interacción, en cada instante. La mayoría de la gente nunca escucha ese lenguaje. Vive en él, pero no lo oye. Pero tú, ahora que sabes que existe, ahora que sabes que cada ley física es una palabra en ese lenguaje cósmico, puedes empezar a escucharlo, y cuando lo haces, cuando realmente entiendes que estás hecho de ecuaciones, que tus pensamientos son patrones en campos cuánticos, que tu conciencia es el universo leyéndose a sí mismo, todo cambia. Susskind tiene una frase que resume todo esto perfectamente. La física no es el estudio de cómo funciona el universo, es el estudio de cómo el universo se cuenta a sí mismo, y nosotros somos lo suficientemente afortunados de poder escuchar esa historia. La próxima vez que veas una ecuación física, no la veas como matemáticas abstractas. Véela como lo que realmente es, una oración del lenguaje más antiguo que existe, un lenguaje que estaba ahí en el primer momento del Big Bang, un lenguaje que seguirá ahí hasta el último momento del universo. Y tú eres parte de ese lenguaje. Tus átomos, tus pensamientos, tu existencia misma, todo está escrito en él. Eres una palabra en el poema cósmico, una ecuación en el gran cálculo, una nota en la sinfonía matemática del universo. La física es el lenguaje secreto del universo, pero ya no es tan secreto. Cada día, físicos como Leonard Susskind
descifran más de ese código. Y cada ecuación que desciframos, cada principio que entendemos, nos acerca un paso más a comprender el mensaje completo. ¿Cuál es ese mensaje? Esa es la pregunta que sigue impulsando la física hacia adelante. Y quizás, solo quizás, algún día lo sabremos, pero por ahora sabemos esto. El universo está hablando, y por primera vez en la historia estamos aprendiendo a escuchar,